En esta tarde yo quiero traerte a ti una palabra de parte de Dios. Yo quiero hablar acerca de un tema muy importante y muy delicado. Y es delicado porque implica no solamente finanzas, economía, sino implica también aquellas cosas que pueden afectar o beneficiar tu vida espiritual, tu vida eterna. Yo sé que muchos de los que escuchen este video son gente que pertenece a muchas iglesias, en las cuales acuden domingo tras domingo a escuchar sermones, predicaciones y a llevar sus diezmos a lo que les han enseñado que es el alfolí. Sin embargo, yo quiero hablarte un poco acerca de la realidad, de lo que está ocurriendo hoy en día en las iglesias, de lo que mucha gente no se atreve a decir. Yo sé que cuando tú has ido a la congregación, a tu iglesia, a ti te han leído lo que está escrito en el libro de Malaquías capítulo 3, a partir del versículo 8. Y voy a leerlo para hacer referencia a este texto. Y yo creo que tú vas a poder escuchar y recordar que esta cita te la han leído domingo tras domingo. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Cuando a ti y a mí nos han leído esta parte de la palabra de Dios, muchas veces nuestro pensamiento es llevado a través de la misma gente que está hablando a hacernos creer que si nosotros no llevamos nuestros diezmos, Dios nos va a maldecir. Sin embargo, yo quiero ahondar, quiero profundizar más en esto. Quiero que me acompañes rápidamente, en breves minutos, a leer lo que nos habla la palabra acerca de esto. Antes que nada, quiero hacerte una referencia en el capítulo 1, versículo 1 de este libro de Malaquías, en donde la palabra de Dios nos habla y nos dice que esta es una profecía de la palabra de Jehová en contra de Israel por medio de Malaquías. Recordemos que Israel era un pueblo rebelde, un pueblo que no se agradaba en hacer la voluntad de Dios, sino que le gustaba siempre ir en contra de todo lo que Dios determinaba. Pero yo te quiero preguntar a ti, si tú eres parte de ese Israel que vivía bajo la ley, si tú el día de hoy estás llevando tus diezmos, tienes que conocer antes que nada que los diezmos están encerrados dentro de la ley. Y yo te pregunto, tú que me escuchas, tú que me ves, ¿vives bajo la ley o vives bajo la gracia? Yo quiero, por favor, que tú me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y aquí vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hoy en día a ti y a mí nos enseñan a llevar un diezmo que en la antigüedad le correspondía a los levitas, porque los levitas no tenían parte ni heredad entre las demás tribus de Israel. Y nos dicen que cada domingo tú y yo debemos de llevar un diezmo a un alfolí para darlo a una persona o a una congregación. Pero yo te voy a preguntar, ¿hay alguna cita bíblica que algún pastor o algún predicador te haya dado a ti, en el cual te diga que tú debes de llevar cada domingo tus diezmos? Cada vez que tú te reúnas debes de llevar tus diezmos. ¿De dónde ha salido esta doctrina? Yo te voy a decir de dónde ha salido. Ha salido del interés desmedido y de la ambición desmedida de mucha gente, que ha tomado una parte de la palabra sin acomodarla al contexto bíblico e histórico, y te ha llevado a ti y a mí a maldición. Dice la palabra de Dios que cuando tú cumples un precepto de la ley, te encuentras obligado a cumplirla toda, no una parte, toda. ¿Y por qué entonces, si te están obligando a ti a cumplir una parte de esa ley, por qué no te dicen que tienes que cumplir lo demás? Porque no sería práctico. Hoy en día tú puedes en una iglesia mentir,
puedes robar, puedes hacer muchas cosas. Y el pastor difícilmente te va a llamar la atención. Pero si tú dejas de llevar tu diezmo, yo te aseguro que no va a pasar una semana cuando te manda a llamar y te dice que qué está pasando contigo. Que no le robes a Dios. ¿Dios necesita tu dinero? Mira, Jesucristo vivió bajo la ley. Lo sabemos porque la Biblia lo dice y es muy claro. Y sabemos que Jesucristo no vino a abrogar la ley, pero vino a cumplirla. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que el fin de la ley es Cristo. Yo quiero, por favor, que tú veas una cita en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y comenzamos tú y yo una nueva etapa, la etapa de la gracia. Después de la muerte de Jesús, los discípulos jamás obligaron a uno solo de los seguidores de la iglesia primitiva a diezmar, sino que ellos lo que hacían era decir, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero cuando a ti te llevan cada domingo a leerte esta cita, donde te dicen que eres maldito con maldición si tú no diezmas, a ti no te están diciendo que des como propones en tu corazón, a ti te están diciendo que des por una obligación. Yo sé que la realización de este video prácticamente me garantiza la exclusión de muchos lugares para ministrar. Porque cuando tú tocas la economía de alguien, esa persona, aunque no debiese ser así, se vuelve en tu contra. Pero es tiempo de que la iglesia abra los ojos. Cuando tú eres llevado a diezmar, eres llevado a vivir bajo la ley. No lo digo yo, lo dice la palabra. Esto yo lo he hablado con muchos pastores, con muchas personas. Ha habido quien lo ha sabido entender, ha habido quien no lo ha entendido. Ha habido quien se ha aferrado a su tradición o quien se ha aferrado a su conveniencia y no lo ha entendido. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que leamos una cita más. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿El diezmar es una cuestión de fe o es una cuestión de obras? Es una cuestión de obras. Son obras de la ley. Y bajo la ley y bajo sus obras nadie será justificado. Y termino en esta tarde este mensaje llevándote a una reflexión en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 10, 11, 12 y 13. Y dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tengamos cuidado, porque si somos llevados a vivir bajo la ley, somos llevados a vivir bajo maldición. Que Dios te bendiga.